oración. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el que hable y no nosotros, Señor. Así es, Yo Padre. te pido, Señor, que prepares los concédelo, corazones Señor. de cada uno de nosotros Concédelo, para que la Padre palabra Santo, sea bien Santo, recibida te lo pedimos, y Señor. que sea conservada en nuestros Así corazones, sea, Padre Padre Santo, Santo. porque tú eres Te el lo que nos pedimos cambia y te lo de punta suplicamos a en punta, tu Señor nombre, Jesús. Padre Santo. Todo esto te lo Así pedimos sea. en el nombre poderoso de Cristo Concédelo, Jesús. Padre, en el nombre Y el poderoso pueblo de de Dios Cristo dice, Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a empezar a leer, hermanos, Jeremías, capítulo 24. Aleluya. El profeta Jeremías, capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Amén. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Jeremías fue un profeta llamado de Dios, muy jovencito, mis hermanos. Tenía 13 años cuando fue llamado. Aleluya. Y él con temor decía que él era un niño, ¿verdad? Pero el Señor le dio la fuerza. Y ahorita vamos a leer un poquito de este profeta, mis hermanos. Jeremías capítulo 24, versículo 1 dice así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dice así: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Aleluya. Versículo 2 dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, Aleluya. que de malos no se pueden comer. Aleluya. Le doy gracias a Dios porque estamos aquí presentes. Amén. Y vamos a hablar un poquito de esto, mis hermanos. Dios le dio una visión a Jeremías y le preguntaba qué miraba, y él decía que miraba higos buenos y higos malos, pero recalcó, dijo, higos malos, muy malos, que de tan malos no se podían ni comer, hermano. Aleluya. O sea, es algo bien amargos. Amén. Allá en Monterrey me acuerdo una vez, aquí está mi cuñado presente, se va a reír, porque había un hombre que vendía tacos y le dijo, oye, ¿cuántos los tacos? Dice, a 20 pesos, dice, pero ¿sabes qué? Te los voy a dejar a 10 pesos porque no están muy buenos. pero eran comestibles, o sea, los tacos tú te los podías comer, no eran muy buenos, como dijo este hombre, lo reconoció, pero los podías comer. Y aquí Jeremías está diciendo que había unos higos malos, muy malos, que de plano no se podían comer, porque era una fruta tan amarga. Y nosotros sabemos que los árboles o te dan fruto bueno o te dan fruto malo, Amén. pero nunca te van a dar un fruto a medio sabor. Amén. Bueno, así es el Señor con nosotros. Amén. Habemos hijos buenos y habemos hijos malos. Y ahorita lo que vamos a ver la diferencia, ¿por qué habemos hijos buenos y por qué habemos hijos malos? Tú te preguntarás, ¿por qué los hijos de los pastores normalmente, dices tú, oye, pues si son pastores, los hijos crecen con ellos en un ministerio de sabiduría dentro de la iglesia de Dios espiritual? ¿Por qué cuando crecen agarran un camino malo? Amén. Y lo vamos a comprobar el día de hoy, mis hermanos. Y es porque el hombre es pecador desde que nace. Nosotros somos pecaminosos desde que nacemos. Nosotros tenemos una mente reprobable, que todas nuestras palabras, inclusive hemos hasta blasfemado en contra de Dios. Yo lo he testificado cuando antes de conocer yo a Dios, yo me burlaba de Dios, hacía chistes de Dios, yo blasfemaba en contra de Dios. Yo era incrédulo, no creía en Dios. Pero cuando llegó el día que el Señor me agarró, me quemó todo mi estómago y caí de rodillas. Y fue cuando yo sentí la presencia de Dios por primera vez. Y Él cambió mi vida. ¿Por qué? Porque así podrían haber, a mi casa iban y tocaban muchos profetas. Y predicando la palabra de Dios y no me pudieron cambiar. Tuvo que venir el Señor. Aleluya. Directamente conmigo para que me pudiera cambiar. Para que tú puedas cambiar tienes que tener una experiencia directamente con el Señor. Amén. Dice en Mateo, no lo busquen para que no se vayan a perder mucho. Dice en Mateo 15,
19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuáles son los malos pensamientos? Los homicidios, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios y las blasfemas. Eso es lo que tenemos nosotros cuando nacemos, mis hermanos. Si tú miras a un niño recién nacido de 1 año, vamos a decirlo así, ya empieza a hacer travesuras. Y son cosas malas. Y se gozan y se ríen. Y nosotros también nos reímos. Así es. ¿Me entiendes? Entonces nosotros nacemos siendo pecadores. Y nosotros buscamos la manera de justificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, ayudando al prójimo. Pero eso no basta, mis hermanos, para ser salvos. Y aquí, en el Antiguo Testamento, Jeremías ya estaba fastidiado, estaba cansado de predicarle a los judíos. Al pueblo de Judá le predicaba y le decía que lo que Dios le mandaba decir, pero ellos no querían escuchar y seguían siendo tercos, mis hermanos. Seguían siendo tercos en sus propios entendimientos, en sus propios pensamientos de hombre, que tenían un final de muerte. Y Dios le decía a Jeremías, ve y predícales, ve y profetízales. Y llegó un grado en que Jeremías estaba cansado, mis hermanos, y quiso aventar la toalla. Aleluya. ¿Cuántas veces no nos hemos pasado nosotros por la mente decir, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ayudarle al pastor Antonio, ya no voy a ir a ayudarle a aquel hermano que necesita. ¿Por qué? Porque es bien terco. Ya. Pero te digo una cosa, así éramos nosotros. Amén. Así es. Y se nos olvida. ¿Y dónde quedó la misericordia? Y el Señor le preguntaba a Jeremías que qué miraba en esa cesta, y él me dijo, miro higos buenos, muy buenos, higos malos, muy malos, que tan malos no se podían comer. Y vamos a leer Romanos capítulo 11. Ahorita vamos a regresar a Jeremías, hermano. Romanos capítulo 11, versículo 22. Te voy a mostrar las dos diferencias, mis hermanos. Las promesas de Dios. Yo le puse como título, Dios cumple sus promesas. 11:22. Romanos 11, versículo 22. Esto es para los hijos buenos, hermanos, que somos los hijos de Dios. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Una promesa de Dios, mis hermanos. Cuando tú eres un hijo bueno, Dios tiene bondad contigo, mis hermanos. Amén. Te va a abrir puertas donde están cerradas. Y otro ejemplo, mis hermanos. Vamos a regresar a Jeremías. Capítulo 24, ahí es donde estábamos. Amén. Y fíjate, vamos a continuar leyendo el versículo 4. Amén. Y dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre de ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. ¿Y qué dice el 7? Y les daré corazón para que me conozcan, porque yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, Amén. porque se volverán a mí de todo su corazón. Aleluya. Cuando Dios te mueve de un lugar, mis hermanos, a veces nuestros ojos naturales miran cosas que no miran lo espiritual. Amén. Y Dios te mueve porque Él tiene algo grande para ti, pero tu visión no lo alcanza a ver, no lo alcanza a comprender, no lo alcanza a entender. Y ahí es donde entra nuestra fe. Cuando tú crees en Dios y tienes una fe y lo haces, dices, ¿sabes qué, Señor? En tus manos me pongo. Y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la mano de Dios. Aquí hay dos cosas, mis hermanos. El pueblo de Judá había sido ya derrotado por Babilonia. Y los babilonios los estaban buscando para esclavizarlos. Y el Señor le mandó decir a Jeremías, a ellos,
que se dejaran llevar por ellos. Porque después de que ellos fueran apresados por Babilonia, Dios tenía algo grande para ellos. Los iba a librar del cautiverio. Pero ellos no creyeron. Pues van a decir, oye, ¿cómo me voy a ir allá? Si yo voy a perder mi libertad. ¿Y Dios cómo lo va a hacer? Pero la mente de ellos no entendía el poder de Dios, mis hermanos. Y ahí lo bonito es porque ahí es cuando entra el Señor. Pero no quisieron entender. No quisieron entender. Y por más que les hablaban, no quisieron entender. Amén. Y esa es la diferencia de los hijos buenos y los hijos malos. Ahora vamos a ver los hijos malos, mis hermanos. Y vamos a seguir leyendo ahí, en el capítulo 9. Jeremías 24. Perdón, el versículo 8. Capítulo 24, versículo 8. Dice, y como los higos malos, que de malos no se puede comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías rey de Judá, y sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio, y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y dice el 10, y enviaré sobre ellos espada y hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra, que les di a ellos y a sus padres. Aleluya. Para los hijos de Dios, mis hermanos, hay dos diferencias. Cuando eres un hijo bueno, el Señor tiene bondad para ti. Pero cuando eres hijo malo, tiene maldición, mis hermanos. Tiene una paga. Y aquí el Señor nos está diciendo, le decía al pueblo de Judá lo que iba a pasar, pero ellos no quisieron entender. Dice Santiago, decía, gózate en la prueba, porque la prueba no es duradera. Pero él les estaba hablando al pueblo de Dios, Sí. a los hijos de Dios, a nosotros. ¿Me entiendes? Porque al final del cabo, Dios manda los problemas, deja que entren los problemas, pero para que tú seas edificado, para que crezcas en fe, para que crezcas en amor, en armonía, en muchas cosas que nuestro corazón, realmente cuando nacemos, lo acabamos de leer ahorita, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los adulterios, fornicaciones, falsos testimonios y las blasfemias. Aleluya. Cuando nacemos con un corazón así, mis hermanos. Y dice el Señor aquí, si tú te pones a leer, dice el 7 otra vez, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les haré a ellos por Dios. ¿Por qué? Porque nadie te puede cambiar, mis hermanos, más que Dios. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi mamá y mi papá me regañaban, y me decían, pórtate bien, y no hagas esto, y yo no quería hacer caso. Me gustaba hacer maldades. Y en eso lleva la penitencia. Tengo una cortada aquí, mi mamá está riendo. ¿Por qué? Porque no le hice caso. Me dijo que no me saliera, se durmió mi mamá y me salí para la calle y me quedé ahí colgado en una cerca por desobediente. Por desobediente, mis hermanos. Porque no sabemos escuchar. Pero es porque ya traemos de nacimiento. Dice la Biblia que nosotros somos pecadores de nacimiento. Y tiene que venir el Señor a cambiar este nuevo corazón. Amén. Porque este corazón no sirve para nada, mis hermanos. Aleluya. La esperanza de vida está en la gracia de Dios. Amén. Vamos ahí mismo en Jeremías, al capítulo 31. Gloria a Dios. 31, versículo 31. Este es el nuevo pacto. Tuvo que venir el Señor Jesucristo para cambiarnos nuestro corazón. Jeremías 31, versículo 31 dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cuál era ese pacto, mis hermanos? Está hablando del Señor Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento no había ni un pacto. Si tú pecabas, era la ley del talión, que decían ojo por ojo, diente por diente. Y acuérdate que decían que si agarraban a un ladrón, le mochaban las manos. Si agarraban a una mujer de la calle,
moría hasta que a puras pedras hasta que muriera. Y lo vamos a 32, Jeremías capítulo 32, versículo 39. Fíjate lo que estaba profetizando Jeremías. Dice, y les daré un corazón. ¿Y qué dice? Y un camino. ¿Y quién es el camino, mis hermanos? Jesús. ¿Qué dijo el profeta Juan? Que Él es el camino. Que Él es el camino y la verdad. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Qué es un pacto eterno, mis hermanos? Es para siempre. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Amén. Ese pacto, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. Porque nosotros, por nuestras obras, no podemos ser salvos. Nosotros somos malos, ya de nacimiento. Y el Señor es el que viene. Cuando tú haces una obra buena, es por medio del Espíritu Santo, que se está moviendo en ti. Porque el hombre solamente vino a este mundo solamente a pecar, mis hermanos. Es todo lo que hace. Y ahí mismo, mis hermanos, Jeremías 33, versículo 8. Estamos hablando de la profecía de lo que iba a venir después, el profeta Jeremías. Y dice, Jeremías 33, versículo 8, dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Amén. Así éramos nosotros. Yo, como les decía hace rato, yo me blasfemé en contra de Dios muchas veces. Me burlé de Dios. Lo blasfemé. Inclusive hasta lo reté, mis hermanos. Y yo le decía, yo no creo en ti. Yo me burlaba mucho de mi tío Ricardo. Pero llegó un día cuando el Señor me agarró. Y que aquí están presentes los testigos. Que ahí arrodillado, mis hermanos. Me quemaba todo mi estómago. Era algo sobrenatural que yo no te puedo explicar hasta que un día tú lo tengas por experiencia propia. Y fíjate lo que dice ahí mismo 33, versículo 15 al 18. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes ni levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocaustos y haciendo ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Amén. Y fíjate, ¿cuál es ese nuevo pacto, mis hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Vamos a Mateo, vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y vamos a hablar de la Santa Cena. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y vamos a leer, vamos a aprender cuál es el pacto que Dios hizo con nosotros. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, le dijo diciendo, beber de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecadores. Este es el nuevo pacto del que hablaba Jeremías, del que él estaba profetizando. Lo profetizó y pasó, mis hermanos. Cuando el Señor Jesucristo hizo la cena con sus apóstoles, dice que partió su pan y lo bendijo y dio gracias a Dios y lo repartió y le dijo que lo hiciéramos como un recuerdo para él, como que recordando ese nuevo pacto, que por medio de él nosotros podemos obtener la salvación. Porque por nuestras obras, mis hermanos, el hombre podrá hacer lo que quiera, pero no se va a hacer salvo, mis hermanos.
Fíjate lo que dice. Hay veces que la gente se burla de ti. Yo me acuerdo cuando yo me burlaba mucho de mi tío Ricardo y de muchas gentes, ¿verdad? Y ahora me pasa a mí. Y dice que se burla la gente y a veces llega un desánimo. Te agüitas. Amén. Y dices tú que ya no quieres servir nada, ya no quieres hacer nada para el Señor. Que ya no quieres predicar, ni ministrar, ni profetizar, ni cantar. Nada. Nada. Aleluya. Pero fíjate que así le pasó a Jeremías. Y vamos a volver a Jeremías capítulo 20. Te lo estoy haciendo breve, mis hermanos, como quiera, para que Amén. ya ustedes lo estuvieran en su casa. Capítulo 20, versículo 9. Fíjate lo que Jeremías le dijo al Señor. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No se pudo contener, mis hermanos. Él ya no quería predicar. Él ya no quería saber nada porque él iba y les predicaba al pueblo de Judá, a los judíos, y se burlaban de él. Y lo humillaban, mis hermanos. Y él regresaba llorando. Este profeta, muchos lo conocen como el profeta llorón o el profeta chillón. Porque, como ahorita decía nuestro hermano Lupe, que él anda orando por las demás gentes. Y pues te agüitas. Llora mi hermano. Dice que lloró media hora. Pues Jeremías lloró más por ese pueblo. Pero acuérdate que de dónde venimos nosotros. Por eso nosotros debemos de tener compasión hacia esa gente que no conoce de Dios y que hace lo malo, porque nosotros hacíamos lo mismo. Amén. O hasta peores cosas. Oh, ya. Amén. Pero es un gemir del Espíritu, Es un gemir del Espíritu. hermano. Y fíjate lo que dice también en 1 Corintios, mis hermanos. Ya me lo terminamos. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 9. Este mensaje es para el pueblo de Dios, para que no te desanimes, mis hermanos. Amén. Somos poquitos, pero ruidosos. Amén. Aleluya. Fíjate, al apóstol Pablo también le pasó. Fíjate lo que dice el capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Cuando usted predica la palabra de Dios, no se crea mucho, mis hermanos. No se haga el presumido, porque nosotros de dónde venimos. Amén. Dice aquí Pablo, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Así somos nosotros. Me dice el pastor Antonio, hermano, le toca predicar. Yo no quiero, hermano. Me avergüenzo. Amén. Vergüenza. No me avergüenzo de Dios, me avergüenzo de mí, de tus actos. Porque debemos de cambiar nuestra actitud, mis hermanos. Así es. Y eso solamente lo hace el Señor, porque nos pone un corazón nuevo. Amén. Y dice el 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Amén. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice Pablo, si lo hago de buena gana, voy a tener recompensa. Y si lo hago de mala gana, ¿Qué lo vas a hacer? pues como quiera el Señor te va a poner. Amén. Y ya para terminar, mis hermanos, vamos a Jeremías, capítulo 12. Gloria a Dios. Yo no hago los mensajes muy largos. Gloria a Dios. Aleluya. Jeremías, capítulo 12, versículo 1. Amén. Fíjate esta pregunta que Jeremías le hizo a Dios. Nosotros se le hemos hecho muchas veces. ¿Por qué? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti. Amén. Y le hace la pregunta, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Aleluya. Está hablando de la gente pecadora. Aleluya.
¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros y volteamos con el vecino y decimos, oye, pero si el vecino agarra el pedo y anda tome y drogándose y le va muy bien, tiene dinero, Está bendecido. y tú te agüitas? Pues no, mis hermanos, Así es. porque eso no va a ser para siempre. No, no. Porque Dios es un Dios justo. Amén. Y Dios no ha olvidado, mis hermanos, a sus hijos, Aleluya. no ha olvidado de hacerles justicia. Dios es un Dios fiel a sus promesas. Y al final de los tiempos, Él arrancará y destruirá por medio de juicios a los que no se arrepintieron, pero a sus hijos nos planta y nos edifica en Cristo, el mediador del nuevo pacto. Amén. Así que, mis hermanos, dice la Biblia que dijo Jehová, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cuántas veces no nos hemos nosotros querer tomar la venganza por nuestras manos? Pero no es así, mis hermanos, y algo te detiene. Y la boca habla, voy a hacer esto, y no lo haces, y te arrepientes. Así era Dios, hermanos. Así era Dios en el Antiguo Testamento. Quería hacer algo. Acuérdense qué pasó cuando el arca de Noé, que vino el diluvio. Iba a destruir a todo el mundo. Y dejó a Noé y volvió a surgir otra vez los hombres. Y después en muchas partes de la Biblia, mis hermanos, habla cuando Dios quería destruir al pueblo, pero a la vez se arrepentía por pura misericordia. Y ahorita nosotros, hermanos, somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Amén. Por eso nosotros debemos de arrepentirnos y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que el Señor cambie nuestras vidas, para que tengamos un lugar ahí arriba en lo eterno. Aquí, mis hermanos, aquí vas a pecar, mis hermanos. Amén. Ya no pecamos deliberadamente como antes lo hacíamos. ¿Me entiendes? Antes dice la Biblia que nosotros practicábamos el pecado, lo hacíamos todos los días. Ahora no, mis hermanos. Ahora el Señor te está probando. Te provoca, viene gente y te provoca. Y tú cuando menos acuerdes ya abriste la boca. Y después andas agüitado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo de que hiciste mal. Y para eso es, hermano. Dios permite que la gente nos provoque, porque Él quiere nosotros que nos fortalezcamos, mis hermanos. Amén. Día a día que nos fortalezcamos, que pasemos las pruebas, Amén. para que no seamos débiles. Y entenderlo. Y entenderlo, mis hermanos. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente no entiende, la gente común no entiende, porque no tiene a Dios en su corazón. Amén. Tiene que venir Dios directamente a cambiar a esa persona. Por más que tú le digas, por más que tú le hables, no va a entender. Porque así éramos nosotros, porque de allá venimos, mis hermanos. Por eso nosotros, como decía nuestro hermano Lupe, no debemos de dejar de predicar la palabra de Dios para que la gente conozca de Cristo y lo acepte en su corazón y para que Él vea el cambio. Amén. Dios lo va a hacer, tú no lo vas a hacer. Por más que nosotros queramos hacer el cambio, no podemos. Necesitamos a Dios Amén. para llegar a una eternidad con Él. Aleluya. Porque tu alma es eterna. Tu alma es eterna. El cuerpo se va. Dice la Biblia que polvo eres y polvo te vas a convertir. Pero tu alma, ¿dónde va a parar? Solamente hay dos lugares, mis hermanos. Es el cielo y el infierno. Amén. Y la gente se burla y dice, no, pues yo hago aquí lo que quiera, como quiera, Dios no me va a hacer nada. No, mis hermanos. Va a llegar el día donde te vas a estar delante. Dice la Biblia que todos vamos a predecer delante del Señor en el juicio. Todos. Amén. Todos. Unos para vida eterna y otros para tormento eterno. Y a unos cristianos, mis hermanos, que no se arrepienten y que siguen haciendo lo malo, dice que ellos tendrán todavía peor tormento, mis hermanos. Aleluya. Nosotros tenemos peor condenación que una persona del mundo. Por eso llegó Jesucristo y por eso Dios hizo este nuevo pacto, para que nosotros por medio de la gracia de Dios seamos salvos y el día de mañana procedamos al arrepentimiento. Amén. Dice la Biblia que por eso Dios no hace tarda su venida, para que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.